Bueno, vamos a hablar de integrales, de integración por sustitución, ¿ok? Entonces, pues, en primer lugar, si yo escribiera, por ejemplo, esta integral x por el coseno de x al cuadrado diferencial de x, con las técnicas que conocemos, pues, o con las integrales básicas yo no puedo resolverla, ¿verdad? O si le dijera la integral del coseno de x por e a la seno de x, diferencial de x, tampoco yo podría resolver esta integral. O si le dijera la integral, ¿verdad? Del logaritmo natural de x sobre x, diferencial de x. Por darle algunos ejemplos de algunos tipos de integrales. O si le dijera, por ejemplo, la integral de 3v más 10 elevado a la 1000, diferencial de v. Estas son integrales que yo no podría resolver con las técnicas básicas, es decir, simplemente conociendo la antiderivada. Por ende, pues necesitamos, ¿verdad? Técnicas para poder resolver. Para eso les voy a explicar la regla de sustitución, en la técnica más básica y más usada en integración, a la par que la integración por partes. En esta clase, en esta parte solamente del curso de cálculo, vamos a explicarles la integral por sustitución. Si es que, pues nada, ustedes van a dar cuenta que es muy simple, ¿verdad? Si yo quisiera resolver, digamos, esta última, pues nada, le llamo u a esto. Y luego calculamos el diferencial de u. Y el diferencial de u sería 3 por diferencial de v. Luego, pues, entonces esta integral, ¿en qué se convierte? En la integral de u elevado a la 1000. Y diferencial de v es igual a du sobre 3 por du tercios. De manera que esto es un tercio y la antiderivada de u es u a la 1001 sobre 1001 más e. Y esto, pues, sustituyendo ahora la variable original, sería 3v más 10 elevado a la 1001 sobre 3001 más una constante. Entonces, usted piense de esta manera, ¿cómo yo hago la sustitución, verdad? La sustitución, por ejemplo, si yo miro esta, aquí yo tengo que pensar en una función cuya antiderivada conozco, por un lado. Y segundo, mirar dónde voy a hacer el cambio de variable. Y el cambio de variable lo voy a hacer en aquella cuya derivada aparece, ¿verdad? Pues aquí, en este caso, ¿quién sería su u? U sería seno de x. Porque voy a tener e a la u. Y luego entonces el diferencial de u sería coseno de x por dx. Entonces piense, ¿verdad? Hago un cambio de variable de manera que me aparezca una función cuya antiderivada yo conozco. Y por otro lado, la derivada de esa nueva, el diferencial de esa nueva función aparece allí. De manera de que esto es la antiderivada de e a la u, diferencial de u. Y esto es e a la u más c. Y pues nada, volvemos a la variable original que sería e a la seno de x más c. Esto está basado en la regla de la cadena. Si es que veamos aquí ejemplos, ¿verdad? Decimos, recuerde resolver integral indefinida de la forma integral de f de x implica hallar la antiderivada de la función integrando f de x. Sin embargo, no siempre es posible hallar la antiderivada de forma directa. Por ejemplo, si se pide hallar la integral del logaritmo natural de x sobre x o la integral de x seno al cuadrado, seno de x al cuadrado. Por la fórmula de antiderivadas, pues no podemos hallar la f mayúscula. Por ende, entonces, para resolver las integrales anteriores, es necesario usar algo más. Ese algo adicional implica incluir una nueva variable. Por ejemplo, para la primera, pues, como les había dicho, ¿verdad? Usted busca hacer un cambio de variable de manera de que la nueva variable, la integral con la nueva variable, yo voy a poder encontrar su antiderivada directamente. Y por otro lado, que la derivada de esa nueva variable esté incluida. Entonces, si usted tiene u igual al logaritmo natural de x, su diferencial de u es 1 sobre x de x. Entonces, esto se convierte en la integral de u simplemente por du. Y esto es u al cuadrado sobre 2 más c.
Pero u es logaritmo natural de x, todo al cuadrado sobre 2 más c. Entonces observen, ¿verdad? Es un proceso simple. Obviamente no todas las integrales son así directas. Vamos a ver algunas con un poquito más de complejidad. Nada, pero vamos a la parte teórica, ¿verdad? Entonces, en general este método es útil cuando la integral se puede escribir en esta forma. Como una función compuesta, es decir, f de g de x por la derivada de g. Recuerde que si f' mayúscula de f es igual a f, entonces la integral de f' de g de x multiplicado por la derivada es igual a f de g de x más una constante. Entonces realmente lo que estamos aquí mirando, que la regla de sustitución no es otra cosa que aplicar la integración a la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, pues, por la regla de la cadena, la derivada respecto de x de f mayúscula de g de x es f' de g de x por g'. Entonces usted considera u igual a g de x, de manera de que la integral de f' de g de x de g' de x es igual a f de g de x o simplemente f de u. ¿Ok? Bien, entonces esto pues es la forma, ¿verdad?, de poder resolver una integral usando esta nueva técnica. Y es la técnica más básica y más usada en integración, que es sustitución. Es lo mismo que en derivadas, que usted usaba la regla de la cadena para todo. Aquí pues la regla de sustitución es muy aplicada. Entonces la regla de sustitución nos dice de que si u es igual a u igual a g de x, es una función diferenciable cuyo rango es un intervalo y es continua, y entonces esta integral simplemente la puedo escribir como la integral de f de u, diferencial de u. Porque recuerde que el diferencial de u va a ser igual a g' de x por dx. Y recuerde lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Para yo poder resolver este tipo de integrales, tengo que pensar en dos cosas. Primero, de que la u que yo voy a seleccionar va a ser que la nueva función que aparezca, usted conozca su antiderivada. Y segundo, que la derivada de u tiene que estar incluida en la integral. ¿Ok? Pues nada, vemos ejemplos. Aquí, por ejemplo, quiero integrar x a la 4 por 6 más x a la 5 elevado a la 100. Ya nos dan aquí en este caso el u, porque si yo hago u igual a 6 más x a la 5, pues me va a quedar u a la 100. Y u a la 100, usted conoce la antiderivada. Lo que estaría por ver es si la derivada de u, o el diferencial de u, que en este caso es 5x a la 4 por dx, está incluido. Pues la respuesta es sí, ¿verdad? Tengo x a la 4, tengo dx, y me sobra un 5, por lo tanto divido por 5. De manera de que esta es la integral de u elevado a la 100 por du sobre 5. Y esto es un quinto por u a la 101 sobre 101 más una constante. No es otra cosa que 6 más x a la 5 elevado a la 101 sobre 501. Y a esto le sumamos una constante. Esa es la forma de resolver integrales usando la regla de sustitución. ¿Ok? Entonces, una vez más les recuerdo, el objetivo es buscar una nueva variable que al sustituirla me va a llevar a una antiderivada conocida. Y segundo, que su derivada aparezca allí. ¿Ok? En el examen no espere que yo le dé la sustitución, usted tiene que identificarla. Mire el siguiente ejemplo. Cosecante al cuadrado de 1 sobre x entre x al cuadrado. Nuevamente, en este caso, pues nos dan el u. Calculamos el diferencial de u. Va a ser igual a negativo 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Tengo de x sobre x al cuadrado, no sobre el menos, por lo tanto multiplicamos por menos ambos lados. De manera de que esta integral, entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte en la integral de la cosecante al cuadrado de u por menos de u. Esto es igual a menos. ¿Y cuál es la antiderivada de la cosecante al cuadrado de u? Es negativo cotangente de u más c. De manera de que esto es negativo negativo, es simplemente cotangente
de u, que es 1 sobre x. Y a esto le sumamos una constante. ¿Ok? Pues en los primeros dos ejemplos les ha sido dada el cambio de variable. Veamos uno, ¿verdad? Donde no tengamos el cambio de variable. Ya habíamos resuelto esto en la parte superior. Si es que yo voy a cambiar esta integral y lo voy a escribir la integral del seno de x por e a la coseno de x diferencial de x. Pues en este caso, su u va a ser igual al coseno de x, ¿ok? Porque ya la u, la antiderivada yo la conozco, y la derivada del coseno está incluido aquí. Por lo tanto, el diferencial de u es negativo seno de x. Como en el ejemplo anterior, pues tenemos el menos de más, multiplicamos por menos a ambos lados. Y esto sería menos la integral de e a la u, diferencial de u. Y esto va a ser menos e a la u más e. Y esto es menos e al coseno de x más una constante. ¿Ok? Si es que con estos tres primeros ejemplos, pues usted puede ver de que es cuestión de poder, ¿verdad? Saber identificar quién va a ser nuestro cambio de valor.